Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy María Scherer y bueno, hoy tenemos aquí en el estudio a Jorge Álvarez Maínez. Él es coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Jorge, muchísimas gracias por venir a platicar conmigo aquí a Latinos. Al contrario, María, gracias y qué bueno que estés de vuelta y con salud. Gracias, Jorge. Oye, y quiero que cerremos el capítulo Palazuelos. Y me importa todavía hablar de eso y cerrarlo porque creo que puede ser bastante sintomático de lo que está pasando en un partido, en este caso en Movimiento Ciudadano. Entonces, en un comunicado reciente, destaca Movimiento Ciudadano la intachable trayectoria del doctor Pech. Pregunto, si querían a un personaje intachable, ¿por qué no fue su primera opción? O sea, ¿por qué siquiera consideraron a Palazuelos? Mira, María, primero respeto muchísimo que para ti sea un tema todavía importante. También debo decirte que para mí el gran tema hoy es hablar del doctor José Luis Pech, que será registrado como nuestro candidato a la gubernatura. De hecho, ya fue registrado como nuestro candidato a la gubernatura de Quintana Roo. Y me parece muy importante hablar también de los problemas de Quintana Roo. En cuanto a tu pregunta, pues bueno, nosotros abrimos las puertas a gente sin militancia. Al menos el 50% de las candidaturas de Movimiento Ciudadano son para gente sin militancia partidista. Y me parece que en esa apertura, pues debe de dársele la oportunidad de registrarse como precandidatos a personas. Y justamente para eso creo que deben de servir los procesos internos de los partidos políticos. Y también creo que se debe de reconocer que en Movimiento Ciudadano sí hay una gran atención a las voces críticas. Normalmente cuando se da un proceso de esta naturaleza tan polémico, lo que hacen los partidos políticos en México es encerrarse, ensimismarse, no dar declaraciones y proseguir con sus decisiones. Para nosotros la interacción con la crítica es fundamental, incluso la tratamos de ejercitar en el día a día, en las redes sociales, en los medios de comunicación, y nos pareció importante atender muchas de las observaciones, de las críticas que se hicieron, pero creo que lo fundamental es que se tiene esa capacidad en Movimiento Ciudadano. Es que la no militancia puede ser un valor o no, pero puede considerarse así, pero la reputación también. Sin duda, y yo creo que hay muchos tipos de valoraciones. Por ejemplo, quien dice que no se le deben de abrir las puertas a personajes conocidos por tener otras profesiones, básicamente artistas, deportistas, a famosos, digamos, en su conjunto, creo que esa es una crítica que, por ejemplo, yo no acepto. Creo que la gente que tiene un prestigio puede, una fama pública, puede aportarle a causas y agendas, amplificarlas. Simplemente esta Sí semana tienen buena fama, pero no era el caso. estamos anunciando la incorporación de la diputada Rocío Banquels, que justamente creo que ha utilizado su fama como artista para ponerla al servicio de causas como la diversidad, que me parecen fundamentales. Por eso creo que de entrada no es algo que puedas establecer como un prejuicio o como una cerrazón, que lo tienes que analizar, que le tienes que dar las oportunidades a las personas y que si no hay esa empatía entre la agenda y las causas y la persona que aspira a representarlas, pues los partidos políticos y en este caso Movimiento Ciudadano tienen que actuar con congruencia. Y celebro que así se haya hecho el Movimiento Ciudadano y que tengamos ahora un candidato progresista que creo que va a poner en el centro los temas más importantes de Quintana Roo, empezando por la preservación y conservación de la naturaleza, que me parece que debería ser el gran tema de esta elección en Quintana Roo y qué es lo que está en juego con los intereses que representan las candidaturas tanto de Morena como de la Alianza Va por Quintana Roo, que por cierto, en este caso, inexplicablemente no va el PRI con el PAN y el PRD. Se está haciendo el pago del favor político que se hizo en Campeche en el año pasado, donde se avaló un fraude contra Movimiento Ciudadano. Ahora se está haciendo la jugada inversa en Quintana Roo. Y creo que de esos temas hace falta más hablar también en la sociedad nacional. ¿Cómo, Jorge, pensando en el partido, ¿no? ¿Cómo procesan los asuntos internamente? ¿Cómo fue el proceso para descartar a Palazuelos y para dar marcha atrás y reencauzar la nominación de su candidato? Mira, es un tema que tiene varias aristas, incluyendo la obligación que tenemos ahora con la paridad de género de postular 3 hombres y 3 mujeres. Ujú. Inicialmente nosotros habíamos reservado Quintana Roo para una mujer porque habíamos tenido conversaciones con un hipotético candidato en Aguascalientes. Dimos esa modificación y eso abrió el escenario para que se registraran hombres. Ahí es en esa coyuntura que la aprovecha. Nosotros
habíamos anticipado a Roberto una decisión. En esa coyuntura él se registra como precandidato y es esa coyuntura la que permite, después de evaluar también lo que pasó en la coalición gobernante, al senador Pech tomar la decisión de abanderarnos, que yo creo que es una decisión muy afortunada, que es una coyuntura que le da condiciones de triunfo a Movimiento Ciudadano. Normalmente tendemos a analizar esas cosas desde la Ciudad de México, pero quien está en Quintana Roo, quien conoce la historia política de Quintana Roo, Pech ha sido rector de la universidad, secretario de Educación, secretario de Turismo, secretario de Finanzas, tiene una gran viabilidad de triunfo y a nosotros nos interesa muchísimo, por un lado, ganar, pero además hacer un buen gobierno con un hombre que representa, yo creo, la decencia en la política. Ahora, no están, ¿no? Como se dice ahora, pepenando candidatos, ¿no? De otros partidos, ¿no? Como hacen los demás. Yo sé que eso funciona en casos muy particulares, pero también que MC acaba pareciéndose a los otros, ¿no? De los que se quiere diferenciar. Pienso en Patricia Flores, pienso en el del propio Pech, los candidatos a los que no les dieron lo que querían en sus respectivos partidos o sus anteriores partidos. Mira, yo sí creo que construir ese equilibrio es de las cosas más difíciles en la política, porque obviamente es cuestionable. Yo creo que hay que analizarlo caso por caso. Nadie se merece caer en una supuesta generalización que no le incluya. En este caso muy puntual, Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que está postulando gente de la sociedad civil. Llevamos a una activista feminista como Anayeli Muñoz en Aguascalientes. Tenemos a un joven académico, abogado, preparado, como Martín Vivanco, en la alcaldía de la capital de Durango. Tenemos a Alejandra García Morlán, que yo creo que es la única candidatura que va a desafiar en Oaxaca los intereses creados de un pacto a todas luces en la que ella se está entregando. Gente joven, gente dinámica, con una trayectoria distinta. Y luego hemos tenido muchas de esas apuestas y también eso se ha criticado en su momento. ¿Por qué postular, por ejemplo, a las morras chilangas en la Ciudad de México? Nos decían, oye, esa es una agenda demasiado progresista, cuando de lo que se trata es de ganar y de triunfo. Yo creo que hay que equilibrar eso. Yo sí creo que este tipo de candidaturas van a terminar siendo eventualmente candidaturas de triunfo, que vamos a vivir en México un fenómeno parecido al que vivió Chile con Gabriel Boric, que eso se va a imponer, pero que tampoco se le puede cerrar las puertas a quien viene de otras fuerzas políticas. Y el caso de Morena es una decisión bien importante. El planteamiento que da sustento a Va por México es que si se unen todos los que están en contra del presidente, se le puede derrotar. Simple y sencillamente que eso las encuestas no lo validan. Tenemos que convencer a gente que ha acompañado al presidente, que votó de buena fe por él, que creyó que él encarnaba la posibilidad de un cambio. Tenemos que convencer a personas de ese bloque a que construyamos un horizonte distinto. Y eso solo puedes hacerlo con parte de ese 60% de la población que apoya al presidente López Obrador o que lo aprueba todavía al día de hoy en un momento complicado. ¿Qué les ha enseñado este caso sobre sus procesos de selección internos? O sea, Yo, ¿qué lecciones ha dejado para la mí, FER Palazuelos? para mí una lección muy importante es el tema de los tiempos. De septiembre a diciembre me concentré muchísimo en el inicio del periodo ordinario de sesiones, que es mi labor sustantiva como legislador. Tuvimos también un proceso interno en Movimiento Ciudadano, un cambio de dirigencia en diciembre, y para mí la lección, muy honestamente, es que debimos de haber construido con más tiempo esta posibilidad. Afortunadamente el destino hoy nos da la oportunidad de tener posibilidades de triunfo con la candidatura del doctor Pech. Y luego también el destino es caprichoso. Si no hubiéramos tenido esta circunstancia, nuestros tiempos no hubieran coincidido con los del doctor Pech. Afortunadamente se dio esta coyuntura y afortunadamente tenemos una candidatura competitiva y progresista y congruente con los principios de Movimiento Ciudadano para el estado de Quintana Roo. Pero desde mi punto de vista es por una parte eso, por otra parte que tenemos también que dejar la simulación en las campañas. Mientras tengamos campañas tan diferenciadas entre quienes tienen el gobierno y quienes competimos contra el gobierno, entre quienes tienen más mecanismos de financiamiento y quienes tenemos menos, va a seguir siendo una dictadura de la popularidad, porque se va a recurrir siempre a encuestas, a quien es más conocido, y va a ser muy difícil para gente común, ordinaria, revertir esa tendencia en un proceso tan corto. Nos pasó aquí en la propia Ciudad de México en el 2021. Tuvimos muchas candidaturas de gente realmente joven, realmente
Fuerzas idealista. básicas que se quedan siendo fuerzas básicas. Sí, digo, afortunadamente han tenido derrotero y han seguido construyendo muchas de esas personas en el futuro. Y además, pues la política siempre da revanchas. Martín tuvo una gran votación en Durango en el 2021 y hoy está repitiendo esta posibilidad. Pero sí me parece que tenemos que ajustar el modelo de comunicación en las campañas políticas. Por ejemplo, que haya más debates. Nosotros hemos planteado que debe de haber más debates para que la gente pueda comparar, para que se pueda competir en equidad de circunstancias. Y también una invitación respetuosa, María, a que más gente de la sociedad civil acepte invitaciones. Mucha de la gente que critica las decisiones que toman de postulación los partidos es la misma que nos ha rechazado invitaciones a ser candidata o a ser candidato. Y están en, una cosa no implica la otra. No pierden el derecho de criticar por no involucrarse, pero sí nos gustaría ver a mucha gente más involucrada activamente en la posibilidad de un cambio para el país. Ahora, ya algo sugeriste hace un momento, Jorge, pero ¿cuál es el papel del PRI en el proceso electoral de Quintana Roo? Pues mira, el Partido Verde no acompañó la candidatura de Laida Sansores en Campeche. Eh, Eso, pues, para mí, a todas luces, es una contraprestación lo que ahora sucede en Quintana Roo, que en el PRI, que por cierto le tengo un respeto a su candidata, a la que va a ser su candidata, que es una persona con una trayectoria que merece respeto, pero el PRI como tal no está compitiendo en una idea de triunfo y está rompiendo su propio discurso. Yo creo que ha sido evidente en las últimas semanas que el PRI ha facilitado muchas de las cosas que el régimen está impulsando. En la discusión de la reforma eléctrica ha sido evidente, en votaciones fundamentales sobre seguridad y militarización, en la votación que acabamos de tener sobre una ley que es una simulación que intenta saltarse al INE en la disposición de recursos públicos. El INE nunca debe de dejar de supervisar los recursos que se le entrega a los partidos políticos. Y ahora Morena y el PRI aprobaron una ley que por supuesto es inconstitucional, en la que se supone que puede haber un momento en el que los partidos hagan donaciones y entonces ya no notifiquen al INE de qué pasa con esos recursos públicos. Ya vimos el antecedente de los fideicomisos y eso es un absoluto fraude, un desvío de recursos públicos. Y me parece que son cosas que el PRI está facilitando. El PRI, me refiero a quienes ocupan la dirigencia, porque hay muchos militantes, muchos legisladores que creo que tienen un gran valor, una gran trayectoria en el PRI, y que esto también debe de tener una discusión. Esta cosa a modo de a quien viene de un partido, a quien viene del PAN ya está chupado por el diablo, quien viene de Morena ya, por eso creo que es mejor una discusión de caso por caso, porque hay mucha gente, la verdad, muy valiosa en el PRI, muy valiosa en el PAN, muy valiosa incluso, yo diría todavía en Morena, que merece la posibilidad de construir una alternativa distinta. Bueno, y hablando de contraprestaciones, pues el papel del propio Verde. Sí, que yo creo que es el protagonista central de esta candidatura en Quintana Roo y que les han acreditado un interés, viene por ese lado, y creo que ese es el gran valor que tiene el doctor Pech, que toda la sociedad de Quintana Roo sabe que él sí representa una posibilidad de alternancia real, de cambio real, que es una gente con trayectoria y con arraigo allá. Uno de los grandes problemas que tiene Quintana Roo es que ha sido gobernado por intereses ajenos a Quintana Roo, que se le ha entregado demasiado espacio de discrecionalidad a las grandes cadenas hoteleras, a las grandes inversiones internacionales, que se ha apostado por una lógica de despojo a las comunidades de Quintana Roo. También desde lo público, incluso el Tren Maya creo que tiene esos riesgos para la economía de Quintana Roo. Y creo que el doctor Pech puede representar una alternativa para los quintanarroenses que han luchado por una representación distinta, por una lógica distinta del desarrollo y por una agenda que los incluya en la toma de decisiones. Mucha gente se siente, la verdad, ajena a los gobiernos que han tenido. Jorge, pensando en estas lecciones, ¿no? Que decías que has aprendido tú y que ha aprendido el partido con respecto a la selección de candidatos, ¿no? Falta su tiempo y faltan varias elecciones estatales todavía y otras el año que viene, pero ¿cómo van a, a diferenciar realmente a su candidato a la presidencia? ¿Qué tal si viene de otro partido? ¿Qué tal si viene, si es uno de esos militantes que valen la pena, que dices que tienen una historia en el panismo o una historia en el priismo?
Mira, en principio, ser muy franco, no es un escenario que estemos contemplando por una sencilla razón, porque quien O hoy, sea, su candidato a la presidencia va a ser militante de Movimiento Ciudadano, sí o sí. es que lo que hoy dicen las encuestas es que las candidaturas que mejor le darían batalla al actual régimen son las candidaturas de Movimiento Ciudadano. Hay esa convicción, las encuestas que han medido personajes, los personajes, las mujeres y los hombres de Movimiento Ciudadano salen muy bien contra Morena, Los a diferencia de los gobernadores, de oposición. Alfaro, Samuel García, Colosio, que Sí, ha salido en algunas sale muy mediciones. bien y el momento de Movimiento Ciudadano creo que está orientado hacia eso. Digo, sin ser un escenario que contemplemos, la verdad, por esta situación, también es algo que creo que no se debe descalificar de inicio, pero que sí debemos de construir con muchísimo tiempo. Y te decía, si la lección principal para mí fue el tema del tiempo, creo que rumbo al 24 una cosa que debemos de dejar en claro es que tenemos que tomar las decisiones con tiempo, tenemos que empezar temprano la carrera presidencial, no tanto como la quiere el presidente, porque a él incluso ya el gobierno se le ha salido de las manos por anticipar su propia sucesión y por apuntalar a dos perfiles que deberían de tener otro rol y que los tiene hoy en una lógica interna, que son la jefa de gobierno y el secretario de gobernación, que son sus alfiles presidenciales. Eso ha extraviado desde mi punto de vista la prioridad de estos personajes y tiene al país en un problema de gobernabilidad. Movimiento Ciudadano, yo creo que a más tardar en el segundo semestre del 2023 tiene que tomar definiciones para la candidatura presidencial, pero además tiene que tener muy clara A más cuál es la tardar en agenda. segundo semestre no suena como tanto tiempo de anticipación. Es que tendremos la elección del Estado de México en junio del 2023 y yo creo que ahí será un parámetro definitivo. Que por cierto, también en eso ya estamos actuando con anticipación. Eligiendo su candidato en el Estado de México. Sí, pues hemos nombrado dirigente estatal al senador Juan Cepeda y él está construyendo una posibilidad de alternancia en el Estado de México. Él ya ha acreditado que tiene un potencial ahí y creo que como dirigente ahora formal de Movimiento Ciudadano, pues tiene todo el tiempo para construir un proyecto político alternativo para los mexiquenses. En el caso de Juan Cepeda sería la tercera, ¿verdad? También, eventualmente la tercera la vencida. Yo creo que sí. La verdad es que Juan Cepeda es un súper candidato. Jorge, te agradezco muchísimo Al esta contrario, conversación María, para gracias a Latinos. ti como siempre. Gracias también, como siempre, a ustedes. Aquí lo espero. Ya no nos vamos a ver los viernes, nos vamos a ver los martes a partir de esta semana. Que le vaya muy, muy bien.